Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 23 de julio 1961 se ha establecido como la fecha en que se funda la organización guerrillera Frente Sandinista de Liberación Nacional, que más tarde, después de 1979, en el año 84, se convierte en partido político para participar de la vida política del país. 23 de julio de 1961. ¿Por qué el 23 de julio? Yo supongo que tiene que ver con 2 años antes, el 23 de julio de 1959, cuando se produce una masacre de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM León, cuando están protestando los estudiantes por la represión hondureña, especialmente por el Chaparral, donde hay muertos, hay heridos y hay capturados. Los estudiantes están protestando, la guardia llega y dispara sobre la protesta de estudiantes, matando a 4 de ellos. Por eso se celebra el 23 de julio el Día del Estudiante Nicaragüense. Conmemoramos el 23 de julio el Día del Estudiante Nicaragüense. Yo supongo que por ahí debe de ser una relación, porque la verdad es que la fundación del Frente Sandinista es un proceso que ni siquiera es el 61, el año del Frente Sandinista, sino un poquito más adelante, pero además es un proceso que empieza un poco antes de esa fecha, incluso yo diría que todavía en 1979 está terminando de refundarse el Frente Sandinista cuando las 3 tendencias deciden unificarse nuevamente. Pero bueno, a ver, en el año 27, con la lucha de Sandino, empieza la lucha sandinista en Nicaragua. En el 34, cuando es asesinado el general Sandino y miembros de su Estado Mayor, y además masacrados todos los, o la mayoría de los integrantes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que se habían asociado en Huihuilí, en cooperativa, y comienza una persecución salvaje, una represión salvaje en las montañas de Nicaragua donde estuvo el sandinismo. Esa es la época en que empieza la lucha sandinista, que va a verse en el año 61, o en esos años, inicios de los 60, coronada por la creación de este frente guerrillero llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional. Justamente sobre este tema vamos a conversar en esta edición. Está con nosotros el historiador Rafael Casanova Fuertes, para hablar un poco de esto, pero también está uno de los protagonistas de esos días, el profesor Bayardo Altamirano. Normalmente, cuando hablamos de la fundación del Frente Sandinista, por lo menos en los 70 o en los 80, se hablaba de 3, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borges, y se decía que Tomás Borges era el único que estaba vivo en aquel momento, pero lo cierto es que luego, desentrañando un tanto la historia, hay otra cantidad de gente. Está Jorge Navarro, está Pablo Uda, Rigoberto Cruz, está, en fin, hay una serie de compañeros que incluye al profesor Bayardo Altamirano en ese proceso. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué dije que no está acorde a esta historia? A ver, ¿en qué? Porque es decir, yo más o menos hilvané algunas cosas. Bueno, yo tenía un criterio con respecto a la fecha de fundación y también sobre el número, coincidiendo con tu persona, el número de fundadores. Recordemos, no es nada nuevo que todo Estado nuevo articula la historia según los intereses circunstanciales de ese nuevo Estado nuevo que crea su propio panteón. Y eso de los 3 fundadores, pues sabemos que es un mito, porque les codifica el mismo fundador que se atribuye el ser el fundador sobreviviente, cuando habla en un momento dijo 60, en otro momento otros 40 hombres, y ya después incluye a otros 2 que en los primeros años de la revolución estaban anatemizados, que eran Noel Guerrero Santiago y Rodolfo Romero. Cuando hablamos de ese núcleo, es el núcleo fundador dirigente, pero en la fundación participan otros, además incluían como fundador también, y que en su manera, si analizamos en el fondo, es fundador a Santos López, el coronel.
Pero en este caso hay contradicciones sobre el 61 y el 62. En una entrevista, el comandante Carlos Fonseca hablaba de 1962. Algunos dirigentes ya de los años 80 desechaban la fecha 61, 62 y hablaban de 63, principalmente algunos de los dirigentes que se habían integrado en el 63. En este caso es notorio eso, pues ya lo dice de una manera más suave en su trabajo, la epopeya de la revolución, el general Humberto Ortega, porque habla de un proceso gestativo. Lo otro es normal, en toda organización sale como un acta de fundación al estilo clásico como creemos, y el Frente no es una excepción en eso, es todo un proceso. En 1952 hay un acta de formación del movimiento en Cuba, en la hermana República de Cuba. Sin embargo, se toma como fecha de celebración el 26 de julio del 53, que es la primera acción armada que realizan, ¿verdad? Sí. Digo, si analizás, vas al movimiento de liberación Tupamaro, pasó un proceso. Si analizás la misma fundación de todos los partidos comunistas, y antes de tener algunos de ellos acta formal, tienen todo un proceso cuando se dan a conocer públicamente, pues. Entonces, lo otro hay que saber establecer la diferencia entre el sandinismo de 1927 a 1933, del sandinismo del 63, 61, 63, 62 al 79, del de esa época. Y por qué no hablar de la historia del Frente Sandinista ya como partido, porque el Frente nunca fue un partido, fue un frente. Ni fue monoideológico, que lo acusan de ser marxista, sus enemigos, pluriclasista y plurideológico, que eso lo diferenciaba de otros partidos armados incluso, como las FPL en El Salvador, como la FARC de Guatemala, eran monoideológicos, pero ese está adecuado a las condiciones de Nicaragua, porque aquí nos remitiríamos, y para nosotros es muy importante, es un honor tener al ingeniero Bayardo Altamirano, ¿verdad?, cuya trayectoria no es solamente de él, sino raíces familiares. Fuera del micrófono hablábamos de la importancia que tuvo el taller Zapatón en Estelí, de su papá, don Ramón Altamirano. Correcto. Ese proceso que conlleva a la formación del Frente de Liberación Nacional, donde juega un papel muy importante, y lo dice Tomás en la declaración al Tribunal Militar en 1976, nuestro principal dirigente, que era el doctor Noel Guerrero Santiago, y él le dice el doctor Guerrero, ¿verdad? Por supuesto que no se menciona, ¿cómo se llama en ese momento? Rodolfo Romero. Rodolfo Romero, correcto. Que por distintas razones se separan. Noel, que se retorna a México, y Romerito, como se le llamaba, que por otras circunstancias, problemas personales, se retira pues para siempre, pues un hombre de una larga trayectoria, no solo en Nicaragua, sino a nivel centroamericano. Debe recordarse que fue el que enseñó a manejar el primer arma de guerra al Che Guevara en Guatemala, 1954. Yo diría, digamos, que si encontramos, en la medida que se va avanzando, yo recuerdo también aquella polémica cuando apareció Pepe Fuentes, que está mintiendo Tomás cuando dice que es el único fundador, estoy yo, está Bayardo Altamirano, está fulano, y mencionó un poco, ¿verdad? Ya Tomás después, ya había hecho algo Tomás con la paciente impaciencia, ese aspecto contradictorio, y ya después como que calmó las aguas declarando pues que no era el único sobreviviente, ¿no? O sea, dando a entender que no era el único sobreviviente en una nueva edición. Pero bien. Lo que pasa es que de repente hay miembros fundadores sobrevivientes que todavía están dentro de la organización. Es decir, me parece que hay también ese espíritu, ¿no? Y entonces el más sobresaliente, el más visible, era Tomás en aquel momento. Porque claro, a ver, Noel Guerrero ya no está dentro de la organización. Y en el 64 se separó para siempre. Romero tampoco está. Entonces hay como también como esa idea, ¿no? Es decir, son los que están en este momento. Bueno, eso tiene que ver con nuestra cultura también. Y antes de entregarle la palabra a nuestro amigo el ingeniero Bayardo Altamirano, la visión nuestra hay que estar claro que es bien sectaria. No podemos capear, y eso no es
Eso, según algunos, viene de Pedraria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí en Lunán, cuando celebramos el Frente Sur, el aniversario, en el 2009, salió un profesor de origen español cuando estábamos un grupo platicando, y no se invitó a Humberto Ortega. Entonces, ese profesor español dijo, fue fundador, no sé, porque él es fundador, no, fue fundador en términos pasados. ¿Cómo es eso? Entonces, como somos académicos, él nos evadió porque nosotros le dijimos, no, tan objetivo es que se fue. Recuerdo que fue uno de los que le dije, no recuerdo si estaba el ingeniero. Tan objetivo es que se fue del Frente Sandinista como también que fue fundador del Frente Sur y uno de los principales artífices. Entonces él lo que hizo fue que evadirle, se fue pues al estilo muy... Pero existe ese fenómeno, pues. Tan objetivo es que fueron los principales dirigentes y fundadores como tan objetivo es que se fueron por distintas razones. Miren, cuando se habla de una fecha, yo digo, hay que decir, fue un proceso que vino a culminar en esta organización. Y decir frente es muy importante porque habían varias corrientes que alimentaban eso. La primera corriente que yo menciono son los universitarios, pero hay un impacto tremendo en la obra de Seltzer, Sandino General de Hombres Libres, porque nos habían educado hablando de que Sandino era un asesino, era un bandolero. Quemaba los ranchos, pegaba a los campesinos. Todo lo que hacía Somoza se lo atribuían al general Sandino. Y entonces para nosotros fue una sorpresa grata saber que Sandino era totalmente lo contrario y que había que dignificar la gesta del Ejército Defensor de la Soberanía. Entonces, yo veo que una serie de jóvenes, de universitarios, como eran Carlos, como era Tomás y como era Silvio, van a empalmar con el grupo de sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y Carlos da la orientación, porque fue una orientación de Carlos, vinculémonos y aprendamos toda la experiencia de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando menciono primero al general Raudales, pero antes de Raudales había estado Colindres, que en una forma u otra habían tratado de volver, de renovar la lucha del sandinismo. Hay que decir que los viejos sandinistas nunca dejaron de participar en las acciones contra Somoza, de una manera o de otra, y con características notables. Por ejemplo, Asunción Pulido, el Cadejo, vivía en la clandestinidad y nunca lo pudo capturar la Guardia, y llegaba las veces que quería a tomarse la mina a la India, y la gente ya sabía, cuando principiaban a sonar las campanas, ya llegó el Cadejo, y el guardia salía en Barajusta, huyendo. Pero a todo lo que voy, es que la formación de esta organización tiene varias vertientes. Ya mencionabas a Noel y a Romerito, que provenían... Noel había sido dirigente sindical aquí en Chinandega y en Corinto, y por eso se le recordaba. Y hay que señalar una cosa importante. Noel tenía vinculación con los sindicatos mexicanos, con el sindicato petrolero, con el sindicato electricista, que fueron los primeros que nos financiaron la lucha. Fue el Partido Comunista Mexicano. Yo no sé si el partido estaba, pero sí sé que los dirigentes celebraban el 21 de febrero, que estaban también los republicanos españoles, y al que nadie ha mencionado es el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas dio un aporte mensual, fue, digamos, la primera fuente financiera, los sindicatos mexicanos. Por eso es que Noel Guerrero, que tenía esos contactos, pasa a ser el principal dirigente, el que tiene la platica. Pero viene desarrollándose ese nuevo grupo de líderes encabezados por Carlos.
Y entonces yo veo que la fundación del Frente está entrelazada con la biografía de Carlos. Además, se dice, bueno, Carlos era marxista, sí, pero no andaba pregonándolo, y era marxista en la práctica. El análisis dialéctico que él hacía de cada situación, fíjense que nosotros principiamos copiando experiencias ajenas. Primero la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, los Tupamaros, y no copiamos a los chinos porque para nosotros era un país inmenso que no calzaba con nuestra imagen. Había diferencia con la experiencia bolchevique, la experiencia de los rusos, porque era prácticamente otro tipo de situación. Ellos no tuvieron al principio no tuvieron una lucha guerrillera así como, digamos que fue la cubana. Entonces, algunos planteaban, no, esta experiencia fue buena para Rusia, pero no es para nosotros. Y a veces cometimos el error de ir por una sola forma de lucha, ¿verdad? La otra cosa es que era una diáspora. Habían exiliados de distintas corrientes. Incluso en guardias nacionales tenían formado el movimiento Espadas Triunfan, le llamaban ellos. Y tuvieron su participación. Y con variantes. Por ejemplo, Carlos Ulloa, piloto, y Ali Salomón se separan del grupo ese y van a Cuba a entrenar a pilotos cubanos que necesitan el entrenamiento allá. Y luego Carlos muere como un héroe cuando la invasión de Bahía de Cochino. Entonces, la palabra frente para mí fue de lo más acertado. Y era una puerta abierta, porque no era un movimiento estrictamente, digamos, de una corriente ideológica. Bueno, a ver, y no solamente de una corriente ideológica, es decir, de una variedad de corrientes ideológicas, como decía el doctor, variedad de clases también, variedad de clases sociales también, pero además una variedad de experiencias, porque hay una cantidad de experiencias, hay experiencias militares, hay experiencias políticas, hay experiencias organizativas que se mezclan, se juntan, suman sus vigores, para llegar a ese punto, digamos, de la historia de Nicaragua en la que empiezan a caminar por un frente de liberación nacional que más tarde va a adoptar acertadamente, creo yo, el adjetivo sandinista. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional con Bayardo Altamirano, profesor, ingeniero, uno de los fundadores, uno de los que estuvo en esos días en que se funda este Frente Sandinista de Liberación Nacional, y quien ha historiado el doctor Rafael Casanova Fuertes también, que ha tocado esta parte de la historia. Hay un contexto, me parece a mí. Yo mencionaba que la lucha sandinista continuó después de la muerte, el asesinato de Sandino en el 34, y hay una serie de eventos que están relacionados con la lucha sandinista, pero también con la lucha antisomocista, que no necesariamente era lo mismo en aquel momento, porque eran dos cosas que podían ser distintas. La lucha sandinista sí era antisomocista, pero el antisomocista no necesariamente era sandinista. El caso de la guardia o los guardias que van al exilio,
Después del 53, ¿no? Del 52. Del 47. Del golpe que le dan a Argüello. Del 47. Sí. Pero hay un intentona también en el 52, 53, y estos son 54, los que están en El Salvador, 54. En el 54, ¿verdad? Y son los que están en El Salvador y entrenan a Rigoberto. Yo diría, Néstor, que había que saber diferenciar dos cosas. Uno, el contexto. Somoza entra, llamémoslo así, fortalecido, con independencia de que sea el desgaste del asesinato de Sandino, que él mismo dijo, tanto escándalo que hay, por las protestas internacionales y la vasta represión que él desata. Que de paso hay un trabajo que yo hice sobre eso, la persecución del ejército defensor. El movimiento de remanentes del sandinismo, no sé si recuerdan un trabajo que hacía yo, era muy difícil para los mandos campesinos articular un proyecto político. Así es. Por tanto, tendrían que hacerlo en alianza con otro tipo de oposición antisomocista. Incluso por ahí hablaba, muy interesante lo que hablaba don Armando Amador de un intento en el 48, y a propósito de lo que decía el ingeniero, en el 48 cuando muere Colindres, que es con el apoyo de Guatemala, ¿verdad? Entonces ellos permanecen en Honduras, de Arévalo, Juan José Arévalo, bajo la protección de Toribio Tijerino y un hermano de él también, que tenían una jabonería. Ditres, Santos López, Raudales, muchos de los veteranos sobrevivieron ahí en Honduras. Toribio Tijerino era conservador, pero reconocía que la capacidad militar de los viejos sandinistas era insustituible. Cuando yo llego, por ejemplo, y me incorporo con el coronel Heriberto Reyes, nos llega a visitar don Toribio, y me habían regalado un, ¿cómo se llama?, escapulario. Sí. Y entonces me ve el escapulario, ¿y cómo dicen que sos comunista? Al principio, pero ellos protegieron a los viejos sandinistas porque sabían que eran una cepa militar insustituible. Toda una experiencia acumulada. Toda la experiencia que... Y si Heriberto era, mira, identificado plenamente con la naturaleza, con la selva. Un hombre totalmente... Heriberto Reyes. Pero como vos decís, la capacidad de organizar, de crear un movimiento revolucionario, ellos estaban para la acción militar. Eran hombres de acción. Eran magníficos hombres de acción. No estaban en capacidad de articular un programa político. Entonces, sin embargo, estaban claros por la cuestión intuitiva de clase, de la naturaleza que había tenido el movimiento de Sandino. Pero, por ejemplo, a propósito de don Toribio, hay que tomar en cuenta también un trabajo que hizo este servidor, ¿verdad? Muy poco ocultado, que es sobre el antiimperialismo conservador, que empezó a surgir de 1912 en adelante, y que pegó con Sandino. Es decir, ahí viene Alberto Torres, ahí viene el ribense, ¿cómo se llama? Candelario, muy poco conocido, Candelario Seguro. Ahí viene Toribio Tijerino. Ahí viene... Era Chinandegano, sí. Chinandegano, correcto. No, Toribio el Chinandegano. Candelario era ribense. Hay algunos intelectuales, incluso Rosendo López. Espiridión Ocón. Ajá. Don Espiridión. Sí, hay un grupo de conservadores que se rechazan la intervención que hubo en el 12, ya primero política y luego militar, y que se identificaron con el movimiento de Sandino. Creo que se llamó Partido Republicano, un intento, ellos participaron en el exilio y en lo interno de Nicaragua en las redes de colaboración con Sandino. Mira, cuando llego a Tegucigalpa, me mandan donde doña Tenchita Tijerino, que tenía una venta y ahí vendía la prensa. Y entonces yo tenía que identificarme ante ella para poder llegar a donde el general Raudales. Si yo no pasaba ese filtro, tenía una consigna, creo que era un billete que le daba, y con Santiago Dietrich era así la clave: hablar de la Biblia en determinado momento y decir los 4 clavos que cuando crucificaron a Jesucristo. Los 4 clavos de Jesús, de Jesucristo, de Cristo, sí. 4 clavos de Cristo. Y entonces te contestaban, no fueron 4, fueron 3. Y entonces se establecía la conexión
Eso era como contraseña. Era como una, sí. Ajá. Pero era una forma de protegerse de que se infiltrara, se metiera alguien que no estaba... Sí. Porque los sicarios somocistas andaban cazando a los viejos. Y cazaron a varios. Ahí, Adentro de la montaña, yo cuando él hablaba de Asunción Pulido, me estoy leyendo del tema, ¿verdad? Me estaba acordando de los hermanos Castro, que cuando mi tío llegó que después se llamó Guerrilla Carateras, eran dos hermanos, 1963, tenían, dice, 30 años de andar huyendo, y se movían de Honduras acá. Nunca se habían rendido. Y pegan con el movimiento de, pues, Reactivo CAI con su extensión en Carretera, que es poco conocido, sí. pero que dice que hay un momento de que uno de los Castro se quedó inmóvil, y andaba él, Cucaracha, Porfirio Gadea, un Alejandro, el otro, y se nos perdió el hombre, y fue que se quedó inmóvil en la hierba. Y qué clase de capacidad que tenía el tipo de que no hacer ningún ruido y quedarse inmóvil. Entonces él se movió y le dice, no sirven ustedes, les voy a enseñar. Les queda mucho, pues una manera de una anécdota, pues como cómo estaba esa gente, y que además, como coincidíamos, eran hombres de acción. Pero bien, tal la intentona esa bueno, lo de Te falta Simeón González. Simeón González, la Cariadora. La Cariadora, en Catacama. Correcto, ese se va al lado de Honduras, pero también tiene una situación parecida a la de Pedrón, que están a la defensiva. Él sale, Simeón González, la Cariadora, sale para la parte norte y se interna en territorio hondureño. Pedrón se queda atrapado en Chotales y lo matan en la Garnacha, pues también con el sistema de infiltración, ¿verdad? Infiltrado. Entonces, ¿qué sucede? De que la reconstitución de un movimiento sandinista, pero ya con nuevas condiciones, requería de algo. Pero voy a retomar ese hilo, porque paralelo, vamos a retomarlo con respecto a la fundación del Frente, porque paralelo a estos movimientos que están ahí, subyacentes, también se despierta el antisomocismo dentro de las generaciones juveniles y dentro de la misma GN. Se genera el descontento. Explota en el año de 1947, cuando entra la presidencia, a partir de un fraude, tenemos claro, descarado contra la oposición en Nogaguado, ¿verdad? Pero Leonardo Argüello, al llegar a la presidencia, demuestra ser honesto, pues, y trata por la vía constitucional pacífica de votar a Somoza. Algunos GN más avesables decían eso, Somoza no entiende de esto, y le hablaron de encargarse del problema, pero él se negó en todo momento, lo cual permitió que Somoza diera el golpe de Estado nuevamente, pero además involucra a varios oficiales. Estos oficiales son expulsados, en su mayoría, expulsados de la Guardia. Los hermanos Alfaro, por ejemplo, de la Guardia del país. de la GN. Guillermo Duarte, Guillermo Marenco, Lacayo, varios, digamos, y ¿cómo se llama el coronel famoso? Gómez. Coronel Gómez. Sí, Carlos Gómez era. No sé si era Carlos, pero era Coronel Gómez. Pero mira... Manuel Gómez. Manuel. Pero, oíme, ya Coronel Gómez había pasado a ser agente de la CIA. Y ya lo habíamos detectado. Entonces el jodido andaba buscando cómo sacar información para pasarse a los gringos. A los gringos. Eso puede ser una etapa ya posterior. Porque en la década del 40, cuando estoy hablando en el exilio, yo diría que es después del 54 y tal vez en los 60, como el caso de ciertas personas porque ahí hay una división que se viene posteriormente, los que se mantienen en la derecha, que hay muchos EGN, y algunos opositores conservadores, y quienes oscilan hacia la izquierda. Entonces, y ahí se mete la CIA, pues ya directamente la política contra su gente, y es probable la captación y todo eso. Si el mismo Pepe Figueres confesó en los 70, yo fui colaborador de la CIA, y sale ahí en un periódico. Pepe Figueres es el presidente de Costa Rica. Presidente de Costa Rica. Entonces hablemos de la Legión del Caribe. En la Legión del Caribe habían sandinistas. Félix Córdoba Boniche fue a Luperón, y habían un Selva, creo, no sé, pero yo de Félix sí, porque lo conocí, y trató de incorporarse con General Raudales, pero ya estaba muy enfermo, ya no aguantaba una jornada guerrillera,
Entonces le digo al señor admirable, le dice, sos admirable porque venís a querer incorporarte a la lucha, pero no te puedo llevar porque no vas a aguantar. Pero él se juntó con los dominicanos y fueron a invadir a la República, a luchar contra Trujillo. Sí. Con el compromiso que ya sea que triunfaran en la Dominicana, venía a la lucha apoyando a la revolución nicaragüense. Y lo mismo cuando se da la insurrección de Figueres, los nicaragüenses que iban a participar estaban en la creencia que Figueres al triunfar les iba a permitir todo el apoyo para venir, y Figueres negocia con la OEA, con la CIA. Y la OEA la UAS le dice, tiene que sacar a todos los nicaragüenses de Costa Rica. Sí, es muy importante lo que él tocaba, porque estas rebeliones de militares, que también involucra a un amplio sector antisomocista, implicaba una alianza en el exilio de dominicanos, de guatemaltecos, pero ahí habían algunos mexicanos, panameños, que era la Legión del Caribe, que era para acabar con la dictadura. Aguiluz, hondureño, Aguiluz. No, Aguiluz era tico, de Morazán. Era hondureño, que creo homónimo de Francisco Morazán. Sí. Esta gente es apoyada por el presidente Arévalo de Guatemala. Y por Grau, el presidente Grau Martín de Cuba. Y posteriormente, bueno, hay un poco Prío Socarrás, que incluso Prío Socarrás devolvió las armas que fueron capturadas en Cayo Confites, se las entregó intactas. A propósito, en Cayo Confites estaba Fidel. Ya estaba Fidel, que el gobierno cubano los detiene por presiones de Estados Unidos, presiones de Trujillo, y les quita, los desarma totalmente. Ahí hubo un armamento que prácticamente había sido uno de los grandes aportadores, había sido el general Juan José Rodríguez de Dominicana. Hacendado muy rico. Un hombre muy rico, antitrujillista. Y el presidente Prío se le entregó completito. Y este mismo armamento es el que va a Costa Rica, a Figueres, que es contradictorio, porque las reformas sociales que habían en Costa Rica, a través de los derechos sociales de Calderón, eran similares a los que había hecho Juan José Arévalo. Pero Figueres arma la gran de que el fraude electoral que habían montado, que de paso ese fraude Calderón Guardia no lo montó Calderón. Con el tiempo los ticos tienen la sospecha que lo hayan montado, incluso que haya sido automontado, porque fue el pretexto que tuvo Figueres para invadir Costa Rica con la Legión del Caribe. Y ya decía él, se quedó con las armas, no se las de nicaragüense, a pesar de que esas armas hayan sido gestionadas entre otros por el nicaragüense Rosendo Argüello. Bueno, algo de eso me han dicho los ticos cuando les he mencionado la importancia del 48 en Costa Rica para el desarrollo posterior de ese país. Y entonces me dicen, pues no creas que las cosas son tan así como parecen. Y por ahí se han ido. Hagamos una pausa. En esta edición estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hay un momento específico en que se reúne un grupo y dice, bueno, vamos a unirnos, vamos a crear una organización. ¿Hay un momento específico en que eso ocurre? Sí. ¿No? La organización ya estaba. Y ya se estaba trabajando, lo que no se le había puesto el nombre que después se le puso. Ya habían cada quien cumpliendo tareas. Y ese núcleo estaba en Tegucigalpa, pero había otra serie de compañeros haciendo distintas acciones, que por eso es que ahora principian a aparecer. Yo soy fundador del Frente. Incluso Víctor Tirado, que vino de México, se incorpora en esos días, pero ya es para participar en Raití y Bocay. Sí, ahí para concluir un poco aquella pregunta que hacías inicialmente, hay antisomocismo conservador, y esto viene de una serie de movimientos.
de masa como el de 44, el de septiembre intento armado, el del 54 y la acción de Rigoberto, y también vuelve las conspiraciones militares que mencionaba la FAN el 57, porque ya el movimiento de Raudales es prácticamente como que dice el que inicia la lucha guerrillera, una modalidad, porque las de la Guardia o de los sectores antisomocistas Golpe de Estado. era prácticamente más puchita por golpe de Estado, era golpe de mano. Incluso el de Rigoberto es un golpe de mano, ¿verdad? Sí, creo que es el más efectivo. Paralelo a eso, no se puede obviar las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas. El Partido Conservador, aún con todo, y el desgaste se mantiene. Ha surgido el Partido Liberal Independiente, ha surgido en 1944, ha surgido también el Partido Socialista Nicaragüense, que es muy importante para la formación del Frente. Este movimiento es antisistema, por las concepciones adoptan, con independencia de todas las limitaciones que se han señalado, adoptan la concepción marxista. Allí se forman personas como Carlos Fonseca, el mismo Noel Guerrero, Tomás Borges y el, ¿cómo se llama? Silvio Mayorga. La célula que se crea en León, una célula, y había un guatemalteco que estaba con ellos. Heriberto Carrillo. Heriberto Carrillo. Carrillo, yo lo conocí a Heriberto Carrillo. Osvaldo Madrid. Esta célula, a veces en la historia oficial aparece como pegada en el aire, sin tejido, era del partido y la atendía casualmente Noel Guerrero Santiago, que es el que tenía más desarrollo político. Noel, hasta donde conozco, yo me tocó el comandante Borges en los años 80 nos mandó con Germán Gaitán a tratar de localizarlo, él tenía interés en traerlo de nuevo, pero Noel gozaba de celo del partido también, porque al estar en México tenía otro tipo de escuela, era un hombre de más acción. Entonces la dirección socialista dirigida por los hermanos Lorillo, Manuel Pérez Estrada, no lo miraban con tanta confianza, es decir, porque era un hombre incluso con más desarrollo político que ellos. Hay otro personaje que es muy importante en la fundación del Frente, ¿verdad? Que fue un cuadro nacional del Partido Socialista, que fue Jorge Navarro. Jorgito. Que fue el primer secretario, sí, correcto, Navarrito, el primer secretario nacional de la fundador de la Juventud Socialista, y se lleva un importante grupo para el Frente. Por eso es que se dice, bueno, veteranos sandinistas, ¿quiénes integran el Frente Sandinista? Veteranos del sandinismo histórico, estudiantes universitarios, ya, dos vertientes, participantes en movimientos guerrilleros antisomocistas, que aquí tenemos una representatividad todavía, tenemos el honor de estar con él, y también elementos intelectuales, ahí estaba Fernando Gordillo, ahí después Michel Nájile, y también militantes del Partido Socialista Nicaragüense directamente, como eran los hermanos Adrián y Rolando Robles. Nicho Marenco. Nicho viene de los socialcristianos, es una generación posterior. Pero son socialcristianos. Socialcristianos, es posterior. Es decir, hay todo un proceso, la fundación del FER el 3 de diciembre de 1962, que lo funda el partido socialista, pero que después se convierte paradójicamente en la cantera del Frente Sandinista, sobre todo a partir del 65-66, porque era un frente estudiantil abierto, un frente estudiantil de las izquierdas. En este caso, hay una vasta movilización política, hay condiciones políticas, pero ¿qué condicionante internacional tiene esto? El triunfo de la Revolución Cubana, la juventud patriótica, eran movilizadas, en el caso, se refieren que había movilizaciones diarias, en dependencia de la coyuntura que había. Eso era movilizativo. Entonces, ¿cómo darle forma a ese caudal? Tiene que surgir una nueva organización política. No es que las otras no sirvan, porque el trabajo del Partido Socialista siguió paralelo, organizando sindicatos campesinos, sindicatos en la ciudad, que le sirvieron al Frente Sandinista posteriormente, vino una nutriente, pero una articulación mucho más amplia, pluriclasista, plurideológica, y tal vez está en la lógica que lo que conversábamos fuera de cámara, de que Carlos Fonseca le imprime un tanto de ese sandinismo histórico, que dice un frente en tiempo de Sandino, un frente que esté en contra de la intervención, el EDCN, en lo cual podían haber terratenientes, podían haber de cualquier extracción social, campesinos, obreros, etcétera, y de distintos partidos, y de distintos partidos políticos. Sin embargo, los del PLI tenían siempre desconfianza en nosotros,
siempre tenían esa desconfianza. Es más, cuando nosotros tratamos de unificar los frentes guerrilleros probables, que estaba Díaz y Sotelo, que iba a participar al lado, él sabía Pueblo Nuevo, lo había escogido, el movimiento de los 3 de julio, Julio Alonso, Julio Velázquez, Julio Molina, que era la columna 15 de septiembre, patrocinada por el PLI, por los Orúes, que eran los dirigentes que estaban en Tegucigalpa. No querían que se vincularan con nosotros, porque yo estaba con el coronel Lázaro Salinas, y pedía que, bueno, unámonos, vamos a coordinar acciones, vamos a trabajar, pero dejen que esto tenga suficiente fuerza como para poder hacer una labor conjunta. La otra participación de Carlos es que nos hace falta un frente interno que pueda proporcionar toda la ayuda necesaria que va a servir. Necesitamos la retaguardia, necesitamos el financiamiento que está dando los sindicatos mexicanos. No nos va a bastar con eso, necesitamos una fuente de armamento. Toda esa situación de preparar condiciones para poder hacer un movimiento muy fuerte se dan ya cuando se va a proceder a Raití, pero a Raití vamos con la concepción del foco de crear como una base. 2 focos, uno en Quilambé y otro en las minas. Sí. El de las minas no llegó a funcionar y el de Quilambé se quedó a un lado porque entramos por a Bucay. Pero es de carretera el de Quilambé. Pero entonces había una concepción que dijo Carlos, bueno, estaban haciendo nuestra propia experiencia, nuestra propia teoría insurreccional. ¿Cómo? Mediante el examen dialéctico, ¿verdad? Era la aplicación del marxismo sin hablar de una teoría así muy y mencionar, sino la aplicación concreta a la realidad concreta como pedía el marxismo. Una pregunta que le iba a hacer, este grupo que se reúne en Punta Ñata, que venía el Frente Revolucionario Sandino y el grupo FLN, que confluyen ahí, ¿en cuál de los dos grupos viene usted? Yo salgo de México. Bueno, en primer lugar, cuando yo me voy a estudiar a México, Carlos me da unos documentos para ligarme con la CETAL, con la Central de Trabajadores de América Latina, con Vicente Lombardo Toledán. Ahí estaba Armando Amador y Hernández Segura. Entonces ellos me apadrinan para que yo le presente toda la situación, y nosotros más que todo lo que queríamos era como un respaldo de la CETAL. Y en eso no hubo ningún problema, se estableció y creamos un primer núcleo que fue de los que vinieron, venimos, nos regresamos a Tegucigalpa a incorporarnos con el general Raudales. Eso fue 58. 58. Ah, bueno, pero todavía no está Carlos en el 58. Carlos estaba preso en Guatemala, porque Carlos nos mandaba mensajes a través del Panzón Escobar, era el contacto. Y vos lo mencionaste que era uno de los hermanos Martínez. No, ¿cómo? El que estuvo embajador en Moscú. Evers, Gonzalo. Alberto y Adolfo. Gonzalo era guardia. Yo entiendo que eso es un poquito ya posterior, cuando Carlos cae preso en el 59 para acá, porque en lo de Raudales Carlos está aquí en Managua, todavía está en la célula marxista. Está estudiando en la UNAM, León. En la UNAM. Sí, es que lo que me interesaba era esa parte donde confluyen los dos grupos, en Punta Ñata o Punta Gata, que es en el Patuca, que confluye el Frente Revolucionario Sandino con el grupo del FLN, que están y le plantean la unidad, pero tienen dificultades para eso por una razón, de que Alejandro Martínez, uno de los dirigentes del Frente Revolucionario Sandino, había sido Frente Revolucionario Sandino, estaba preso en Cuba, sospechoso, etcétera, cosas que después se comprobaron que no eran. Y este grupo tiene choques porque ellos
consideran que Noel Guerrero Santiago, fue el que intrigó contra Alejandro, pues. Y el jefe del grupo de Vianero de Pastora estaba desfiado por Harold Martínez Sáenz. Harold es el que te digo que está ahí en Rivas, sí. En Rivas. Yo lo voy a ir a visitar. Visitarlo porque es bien importante. Saludos, Harold, desde acá, ¿verdad? Saludos, Harold. Entonces, yo en ese caso, pues, porque está ese proceso de articulación que hay. Porque a propósito de la pregunta que hacía, Néstor, del movimiento Nueva Nicaragua. Sí. Está la creación del Frente Unitario en Venezuela. El FUN, donde estaba, ahorita que me acabo de acordar de él porque mencionaba a Armando Amador. Alejandro Bermúdez Alegría. Armando era casado con una senadora venezolana. Que estaba en el exilio y después fue senadora al triunfo que tuvieron en Venezuela. Y ellos propiciaron esa reunión del FUN. Sí. Pero eso era para unificar el exilio. ¿Verdad? Sí, Frente Unitario Nicaragüense. Frente Unitario Nicaragüense. Y estaba Juventud Patriótica, de ahí surge Juventud Democrática Nicaragüense, que es un intento de articular la parte izquierda de Juventud Patriótica. Pero se crea el Movimiento Nueva Nicaragua, que creo que el Movimiento Nueva Nicaragua, según las versiones que recogíamos, y que hay algunos planteamientos escritos, es el antecedente inmediato del Frente de Liberación Nacional. Pero contradictoriamente a este grupo que está en Honduras funcionaba como Frente de Liberación Nacional, y aquí se da una carceleada en Managua, que donde agarran la escuela de Casa Colorada, una represión terrible. Entonces, que era una escuela militar, eran del movimiento de la Nicaragua, pues, pero ya estaban fusionados con el Frente de Liberación Nacional. Es inmediato. Ahora, todos estos movimientos, porque una de las cosas que decía el ingeniero Altamirano es que Carlos piensa que se debe de retomar la experiencia de Nicaragua y aplicar para Nicaragua una versión nicaragüense de revolución, es decir, tener un modelo propio. Porque, es decir, todos estos movimientos tienen inspiraciones. Sí, la Revolución Cubana del 59 fue una inspiración para la América Latina en lo general, pues, es decir, sí era posible una revolución triunfante. Es decir, esa es la principal demostración, pero una cosa era la Sierra Maestra y las realidades cubanas, y otra cosa esta, aquí en Nicaragua. Y ahí la experiencia sandinista de los sobrevivientes del EDSN, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, es fundamental, digamos, para lograr la concepción militar de lo que va a ser la lucha sandinista después de la creación del frente. Yo veo tres momentos. El primer momento es el invasionismo. Nos agrupamos en Honduras y entramos. Nos agrupamos en Costa Rica y entramos. Era como venir invadiendo Nicaragua. Sí. La segunda cuestión que plantea Carlos, trabajo de las bases campesinas. El único que hacía trabajo campesino era Bernardino Díaz Ochoa. Entonces, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, se une y se hermanan para hacer trabajo campesino y para crear sindicatos campesinos. Eso era importantísimo. Pero hay otra vertiente. Mira, los fondos que se requerían, financieros, armamento, todo el apoyo de propaganda internacional, tenía que hacerse desde fuera. Sí. Y eso no ha sido reconocido. Cuando hablamos de nuestros héroes, los héroes que combatieron, magníficos, yo digo, fueron excelentes, pero los organizadores, los que crearon las condiciones para que esto pudiera darse, no se mencionan. Hay que hacer un estudio y hay que insistir que Carlos aplique el marxismo de una forma creativa. No es de recitarlo, sino de aplicarlo en la práctica y crear la propia concepción de cómo va a ser. Por ejemplo, no solo un movimiento guerrillero, no solo insurrecciones en las ciudades, no solo las huelgas, sino combinar todas las formas de acción
que era y preparar condiciones. Esa etapa de silencio fue eso, una etapa de preparación para Pancasán. Después de Pancasán, una etapa de preparación para llevar a todos los ámbitos la lucha. Ok, a ver, es que ahorita que mencionó la parte de la organización desde el exterior, de la solidaridad con este movimiento, lo único que pienso yo es en manos fuera de Nicaragua. Es decir, un movimiento de solidaridad con la lucha sandinista del 27, ¿va? Sí. Porque ahí empieza. Ahí empieza. Es decir, y eso dimensiona a Sandino y la lucha sandinista, sí, y la lucha antiintervencionista nicaragüense a nivel internacional. Sí. Y además que representan fuente de solidaridad y de apoyo sin moral, pero también metálico a la lucha sandinista. No obstante, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hagamos una pausa y hablemos de eso. Hagamos la pausa rápidamente aquí en esta edición de Sumando Vigores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos que Carlos tiene una visión de crear un modelo propio que incluye varias cosas, y hablamos de la solidaridad. Yo decía, la solidaridad de Sandino es la base para la solidaridad internacional. Hay un aspecto muy interesante, es decir, esa es una propuesta que hace Carlos. Recordemos que cuando ya se va Noel Guerrero para México y Carlos pasa a ser el principal dirigente, ¿verdad? A partir de, sobre todo, el año de 1964, fines de 64, 1965, que es donde el principal dirigente, y con toda una vasta experiencia política, va a aplicar la concepción teórica revolucionaria a las condiciones particulares de Nicaragua. Y el modelo del sandinismo en la razón que hablábamos. Mahuenic, por ejemplo, cuando hablamos de solidaridad internacional, fue determinante para el mantenimiento de Sandino. Mano fuera de Nicaragua. Mano fuera de Nicaragua. En el caso de la Nicaragua de los 60 y la Centroamérica de los 60, era muy difícil materializar eso. En tanto, tenemos una política contrainsurgente, anticomunista, bien desarrollada, y también el predominio que tienen las oligarquías de derecha a nivel centroamericano, a nivel regional y a nivel latinoamericano. No es que en tiempos de Sandino estuviera conformada por gobiernos progresistas, antiimperialistas, no, pero las condiciones son diferentes. Había en lo general, en el contexto de Sandino, un rechazo a la intervención directa de los Estados Unidos. En el caso del desarrollo e impulso del Frente Sandinista, es una circunstancia bien difícil. Incluso en la dirección que hablaba nuestro amigo el ingeniero Altamirano, el Frente no tenía cuadros sindicales. El comandante Daniel en una entrevista decía que para el montaje de la base guerrillera de Pancasán tuvieron que contar con el trabajo político organizativo que habían realizado los cuadros del Partido Socialista, porque sobre todo el caso de Bernardino Díaz Ochoa, Catalino Flores, Santiago Arteta, Máximo Martínez, es decir, que tenían un tendido organizativo desde 1961, porque esa era la dirección política del Partido Socialista. La político organizativo, lo del Frente era lo político militar. Entonces, la base guerrillera se monta y posteriormente, según el testimonio que da el recientemente fallecido José Valdivia, conocido como Chepe Valdivia, ¿verdad? En el montaje de las condiciones de acumulación de fuerzas en silencio que hablaba el ingeniero Altamirano, fue clave todavía ese trabajo político organizativo de los socialistas. Se montaron el trabajo de Máximo Martínez. Pero bien, volviendo al caso de la posibilidad de relaciones internacionales, había una vasta represión. No es sino, es decir, a nivel internacional, los sandinistas eran capturados en Colombia, eran capturados en Costa Rica, eran capturados en Honduras. Bueno, veamos el caso más simbólico, el de Carlos Fonseca Amador en Costa Rica. Sí. El exilio tico siempre ha sido solidario, pero en este caso, por la política contrainsurgente y el anticomunismo, Carlos fue recluido en la cárcel y fracasó un intento de liberarlo porque trataron hasta de asesinarlo. Pero hubo que hacer, digamos, el secuestro de un avión y cambiarlo para que saliera para Cuba. Eran bien difíciles. No es sino hasta 1974, después del golpe de Chema Castillo, en que se materializa este planteamiento que ya tenía Carlos, que son los famosos comités de solidaridad internacional que se forman
en casi todos los países latinoamericanos y también en su extensión en los países europeos y algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero es que el 74 se visibiliza el Frente Sandinista, es decir, esa acción visibiliza aquel movimiento guerrillero que se ha mantenido, es decir, porque, a ver, cuando se decide unificar todos los esfuerzos en un frente, se encaminan y llegan a Pancasán en el 67. Sí. ¿Verdad? El Pancasán resulta, por varias razones, un revés. ¿Verdad? Y masacran a la gente que está en Pancasán. ¿Verdad? Y ahí empieza lo que se llamó el periodo de acumulación de fuerzas en silencio, que en el 74 estalla esa acumulación de fuerzas en silencio con la toma de la casa de Chema Castillo. Eso me parece que visibiliza, pero mientras tanto hay pequeños choques, o hay choques con la Guardia, ¿verdad? No hay una ofensiva, sino que hay una acción defensiva, que incluso no era, a Pancasán todavía no había ni siquiera una acción ofensiva. Se estaba formando el núcleo. Es decir, ¿cuál era la línea, digamos, de la formación de ese frente? Ir y mantener la guerrilla que habían tenido los combatientes sandinistas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, ampliarse hacia las ciudades. ¿Cuál era la línea? Es que va por etapas. Raití-Bocay es una experiencia copiada del extranjero. Es decir, la teoría del coquismo. El pensamiento dialéctico cambia. No hay que invadir, hay que preparar las condiciones. No solo es tener unas cuantas armas, hay que tener más que todo la preparación de los campesinos, de los núcleos campesinos. Crear las bases sociales. Y como decía Rafael, entonces había trabajo del Partido Socialista, pero Rigoberto Cruz se incorpora con sus hermanos de clase y principio hacer un trabajo conjunto para ir en ese sentido. Se fracasa en Pancasán, pero se aprende de ese fracaso y se dice, vamos a acumular fuerza en silencio. Y bien, entonces ahora se combina la acción insurreccional en las ciudades con la acción guerrillera. Se crean los frentes guerrilleros y las 5 ciudades principales se insurreccionan casi simultáneamente. Entonces ya está el pensamiento teórico insurreccional nicaragüense. Esa es la cuestión. Sí. Y el principal ideólogo, Carlos Fonseca. Indiscutiblemente aquí no hay vuelta de hoja, como decimos. Sí. Ahí no importa si son 3, si son 60, si son 500 los fundadores. Es la idea de Carlos. Es decir, Carlos es el que imprime el sello del Frente Sandinista. Sí, la perseverancia, y además te voy a decir, que Carlos fue, como él tuve oportunidad de conocerlo directamente, es un gigante ético. No había nada que señalarle, absolutamente, en ese aspecto, moralmente, ¿verdad? Lo otro que es muy importante... Si hubiéramos dicho como dijo el poeta Rugama, vivir como los santos. Carlos vivió como en ese aspecto sin ser un creyente religioso. En este aspecto hay que tomar en cuenta la elaboración del programa político en 1969. Muy importante. Y la importancia que tuvo también otro dirigente guerrillero que provenía del socialismo, que fue Óscar Turcio Echavarría, que fue uno de los que incidió bastante en el programa y en la concepción de la guerra popular prolongada, que implicaba que a partir de 69 el programa, 69 los estatutos, se formaliza, porque todavía la Dirección Nacional organizada en 1964-65 había mucha improvisación. Ya en este caso ya se hace una selección de los cuadros principales que han sido probados en esas circunstancias difíciles después de Pancasán, donde los golpes fueron bien duros. ¿Sabes quién nos faltó mencionar? José Benito Escobar. Que provenía del movimiento obrero. Célula número 8 de Juventud Patriótica Nicaragüense, que también tuvieron formación marxista. El otro caso es que es muy importante de que la extensión, la amplitud que tienen hacia otros movimientos. En los 70, sobre un poquito, y algunos plantean que un poco antes de los 70, se empieza a trabajar con sacerdotes
y laicos integrados a la teología de la liberación, que eso le permite penetrar en los barrios. Eso es muy importante. Lo otro está, que creo que él señalaba algo. Bueno, ¿hubo una división? Sí hubo una división, eso no se puede negar. Y la división de acuerdo con el sectarismo que se imprime en las condiciones de Nicaragua, que al que se fue lo acusar de traidor, de teórico derechista, etcétera. Pero lo importante que se da es que se da un proceso de discusión, y eso existió realmente, 3 estructuras diferentes. Y hubo una de las tendencias que impuso la lógica, que fue la tendencia pues insurreccional, como se conoce, ¿verdad? Que había una persona también muy, ya la mencionamos, muy con un alto desarrollo político, formado en el exterior, y luego entró la realidad, que fue Eduardo Contreras Escobar. Primer cero. El primer comandante cero, pues casualmente el protagonista de la acción del 74. Diciembre de 74, ¿verdad? Estaba también alguien que no podemos obviar, ¿verdad? Que muere junto con Oscar Turcio, que también llegó de México. Ricardo Morales Avilés, con una vasta experiencia ideológica, con bastante desarrollo. Y esto, pues prácticamente está cuando Carlos está en el exterior, son los dirigentes nacionales. Entonces, esto permite, pues prácticamente que el FSLN venga de un constante aprendizaje. No es lineal, son golpes duros. Pero veamos qué había pasado con otros movimientos guerrilleros. Algunos desaparecieron, todo su recuerdo. Sin embargo, este se mantuvo, se adaptó a las condiciones políticas. Hablar de una alianza con la burguesía, por ejemplo, una herejía. Los socialistas traicionaron a la revolución, se aliaron con los conservadores, con Udel. Pero para la concepción de algunos cuadros nacionales del Frente Sandinista, ya en la década del 70, como es el caso de los insurreccionales, bueno, hay que unir las fuerzas contra la dictadura, hay condiciones políticas. Pero también, dentro de esas condiciones políticas, había un crecimiento de los movimientos sociales y políticos. Hay una oposición que ya habla de no ir a elecciones con Somoza, que es la Unión Democrática de Liberación. Hay un movimiento sindical fuerte que llega a paralizar, llegan a paralizarse 40.000 obreros de la construcción. Hay una huelga hospitalaria que tiene sobre los obreros y le arrancan reivindicaciones a Somoza. Entonces se cumple aquello de que la gente pierde el miedo a sindicalizarse, pierde el miedo a organizarse. Hay una serie de condiciones objetivas y subjetivas en Nicaragua en estos años. Es decir, en Nicaragua, en Centroamérica, en América, en el mundo. Hay una serie de condiciones objetivas y subjetivas que permiten no solamente el nacimiento, sino el desarrollo y consolidación del Frente Sandinista, que llega al año 79, encabezando la caída de Somoza. Ok. Pero si hubiese, obviando todo esto, yo creería que uno de los éxitos de esa organización es haberse adaptado a la realidad del país y haber aplicado. Es que también cada cosa debe darse en su tiempo y se dio en su tiempo. Si vos planteás unidad con la burguesía en un momento en que el movimiento popular está débil, entonces se van a comer el mandado, como decían. Por eso digo, es decir, el estudio de las realidades le permitió aplicar. Pero si hay un auge del movimiento popular y hay fuerza ya como para enfrentar cualquier cosa que haga, entonces la burguesía viene a sumarse, viene a participar, pero no es el que encabeza, no es el que dirige, ¿verdad? Porque hay un sector fuerte en la organización popular. Son condiciones históricas. Por ejemplo, plantear eso en los 60 puede ser un proceso acumulativo, es irreal. Recordemos que en 1967, la movilización republicana, que era la unidad de los socialistas, los sandinistas de la Movilización Republicana, fue rechazado por la UNO. ¿Por qué? Tienen un líder que es agüero, que acarrea. O sea, el movimiento de la oposición burguesa es fuerte. Sí. Pero en 1974 ya la situación es diferente. Hay un movimiento obrero fuerte. Hay una fuerte movilización juvenil en los barrios. Hay un fuerte movimiento. Y como decía él, Pedro Joaquín, un anticomunista tan terrible, pues un antipueblo popular, conservador y conservador, llama a los socialistas a la unidad, los busca. Es diferente. Entonces, en 1977, cuando la cuestión es 76-77, cuando la tendencia insurreccional,
no tiene mucha dificultad en articular una unidad con la burguesía industrial, ¿cómo se llama? La burguesía empresarial. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un partido político, ya no tienen una expresión política. Y el Frente Sandinista, que con ese golpetear, y sobre todo después que cuando se pone pantalones largos desde el 74, es algo digno de tomar en cuenta. Entonces, en esas circunstancias sí se podía hacer una alianza con la burguesía. Porque el enemigo de tu enemigo como es tu amigo en ese momento. Entonces, esto no era concebible, sin embargo, había diferencias. La tendencia proletaria estaba opuesta a eso, la tendencia GPP estaba opuesta a eso, pero la tendencia insurreccional no le importa, lo rompe con eso y lo acarrea, pues, en ese caso. Sí. Es una cuestión, digamos, que cada cosa, como decía él, va en su tiempo histórico. En su tiempo histórico, sí. Eso es importante. Sí, efectivamente, eso es fundamental, pero yo creo que el análisis de eso, del tiempo, de las condiciones reales, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas, y aplicar el modelo propio es una de las cosas que hace que el Frente sobreviva y sea el Frente Sandinista, ¿verdad? Sí. Que es lo que se conmemora en estos días, pues la fundación de esa organización. De esa organización. Fecha no existe. No, fecha como tal, pues decir, existe. 23 de julio, que es el Día de los Estudiantes, pues, porque, es decir, fue un movimiento de jóvenes, el Frente Sandinista fue un movimiento de jóvenes, principalmente jóvenes. Hay que considerar que en aquella época, la expectativa de vida apenas pasaba los 50 años en el país. Entonces, 25 años ya uno estaba maduro, supuestamente, ¿no? Mira, y en determinado momento pensamos hacer coincidir con el 26 de julio de la Revolución Cubana. Imagínate que éramos el 26 de julio nació el Frente. No, sí. Aquí era una cuestión nacional, muy particular. La lucha de los estudiantes, el sacrificio, la criminalidad de Somoza. Sí. Hay un aspecto que no se puede obviar a propósito de lo que mencionabas, Néstor, que son las condiciones internacionales. Hay un fuerte avance del movimiento el movimiento progresista a nivel internacional en los 70. Primero, la derrota del imperialismo en Vietnam, ¿verdad? 73-75, permitió la unificación del país. El estallido y triunfo de los movimientos anticoloniales, algunos de ellos como el MPLA de Angola, dirigidos por partidos de izquierda como el MPLA, ¿verdad? Se desmanteló el colonialismo portugués, el colonialismo francés. Todo el colonialismo. Todo el colonialismo en 1975. Había un factor. Se desarrollan nuevamente, viene un reimpulso de movimientos guerrilleros en América Latina. Sí. Hay un vasto triunfo en Europa de los socialdemócratas, pero los socialdemócratas no los de ahora, ¿verdad?, sino los de esa etapa que tenían una visión relativamente progresista, pues. Son los años de Luis Felipe González, son los años, ¿cómo se llama el sueco? De Olof Palme. De Olof Palme. Y del portugués. Sí, correcto. Son circunstancias políticas que coadyuvan a que se desarrollen esas condiciones históricas internas que son favorables para realizar una revolución. Claro. Pero bueno, ya ahí nos metemos a hacer otro programa más. Quiero agradecerle a los dos esta conversación, intentando escarbar un poquito en la historia del país para conocerla mejor. Mira, hay una serie de cosas, por ejemplo, que no hemos estudiado. Mugabe en Naciones Unidas, cuando asesinan a Gaddafi, él da un discurso como Unión Africana, que es importantísimo estudiarlo, porque ahí principia a decir, se acabó la hegemonía, el unilateralismo, y principiamos a trabajar el multilateralismo, que ahora está tomando auge, está desarrollándose. Que ahora está tomando auge, ahora se está desarrollando un proceso. Es que igual esto no cambió, no es que el multilateralismo empieza el 24 de febrero de este año, es decir, tal vez es una fecha importante en el camino del proceso del multilateralismo, pero ese va a ser un proceso que va a tomar algún tiempo, por lo menos, al menos una década, para poderlo materializar. Quiero agradecerles pues que hayan estado con nosotros, agradecer también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. En esta edición estamos sumando vivo.